Hola señores, muy buenos días. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros en este su espacio de resultados con Janelyn Cipriani. Y por supuesto, nuestra invitada en el día de hoy, una joven con mucho talento de la República Dominicana, abogada, comunicadora y política. Es senadora por el Distrito Nacional y hoy nos hablará de resultados verdaderos. Un honor estar compartiendo con todos ustedes con Farideh Raful. Buenos días. El honor es mío, gracias por recibirme, sobre todo después de una mañana agridulce, porque tal y como estaban comentando, el tema de La Vega y el deceso entre los escombros de una persona, pues nos ha despertado en esta mañana un poco tristes por la situación que ocurrió. Ya las autoridades se están encargando, pero la pérdida de una vida humana definitivamente nos afecta a todos, así que fortaleza a su familia y los acompañamos en su dolor. Y la victoria del Licey ayer, por otro lado, de la pelota invernal, o sea que es una mañana un poco agridulce, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, sin lugar a dudas, es así. Y Sí. ustedes, los políticos, los que están a favor de la vida, de la sociedad en sentido general, tal vez puedan hacer algo. Tú puedes comentarnos qué iniciativa se podría procurar respecto a situaciones como esa que surgió ayer en La Vega, que no sabemos a ciencia cierta si fue un tema del terreno, si los permisos estaban establecidos, la regulación en general. ¿Crees que actualmente haya rigurosidad con ese tema de estar construyendo? No, no la hay, porque hay regulación, lo que pasa es que no se aplica. Hay una labor de inspectoría que tiene que hacerse recurrentemente cuando una infraestructura va a recibir algún tipo de alteración. Hay unos audios corriendo a través del WhatsApp, no me atrevo a hablar acerca de eso porque no es una fuente fidedigna, hay que esperar que las autoridades terminen, pero uno de los grandes vacíos que tenemos es el seguimiento a las cosas que tenemos que hacer. Cada vez que vamos a hacer una remodelación, los gobiernos locales intervienen cuando estamos alterando una fachada exterior, pero cuando es interno y hay una alteración interna, no tenemos una inspectoría que venga del Ministerio de Obras Públicas para hacer las evaluaciones o de los gobiernos locales. Y en eso debería ser el Estado más efectivo, no porque yo sea propietario de un lugar, tengo el derecho a hacer todas las remodelaciones con las inobservancias que puede hacer un ingeniero estructuralista. Claro. Porque ese es el que sabe cómo se mantiene, cuáles son las vías que corren peligro, ese tipo de cosas. Hasta el momento lo que se está diciendo es que pudo haberse tratado de un hecho de esa naturaleza. Hay que esperar, pero insisto, las regulaciones existen, Sí. lo que hay es que fomentar que esas inspectorías que están en la ley y en resoluciones ya aprobadas por los gobiernos locales se apliquen. De acuerdo. En el término ya de Farideh Raful como profesional, comunicadora, abogada, como lo dije en el introito de este espacio, ¿cómo logras fusionar todas esas carreras con actualmente desempeñarte como senadora? ¿No es un poco complicado para ti? Bueno, todo es complicado, todo lo que merece llegar a una posición, quizás a una consecución de objetivos o de sueños, implica un sacrificio. Nada se logra de la noche a la mañana. Y las carreras se van desarrollando con persistencia, con un proceso de aprendizaje, de construcción, donde a veces te toca bajar la cabeza y saber que lo que tú pensabas no era y que tienes que aprender otros métodos, otras alternativas, no solamente en la vida política, en todas las carreras. Y eso es importante que ese mensaje quede, sobre todo a las nuevas generaciones, de que a veces vemos el éxito de los demás, pero no vemos lo que hay detrás para hacer las conquistas de esos espacios. Totalmente. Y obviamente el creer mucho en uno mismo y tratar de invertir tiempo en uno mismo, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista familiar, yo creo que es imprescindible. Siempre va a ser difícil, pero nunca, no es nada imposible. Yo dije el otro día en una entrevista que me preguntaban cómo uno juega con tantos roles, Sí. porque a las mujeres en sociedades como esta se nos hace mucho más difícil, sobre todo estar en un ámbito político, en una posición de poder, porque hay una cultura realmente enraizada que viene de una negación de igualdad para hombres y mujeres y que ha sido concebida en esos espacios de poder para hombres, donde las mujeres hemos tenido una posición muy activa en los últimos 50, 60 años y hemos logrado demostrar que podemos y que tenemos las mismas capacidades. Y uno siempre descuida algo. Por ejemplo, dentro de mi carrera de Derecho yo he tenido que dejarla a un lado
desde que me involucré en procesos políticos donde quería legitimarme para poder ocupar los espacios que hoy ocupo. Sí. Eso quiere decir que participé en campañas electorales, tanto internas como externas dentro de mi partido, y eso implicaba que yo me dedicara casi por completo a la política y abandonara la carrera profesional de Derecho. Sin embargo, he podido lidiar más con la de comunicación política porque es parte, yo llego a la comunicación por la política y luego me quedo en la comunicación haciendo opinión política. Y desde el punto de vista de mi trabajo, sigo tratando de hacerlo con algunos puntos de versatilidad que se me permiten, dentro de todo porque somos seres integrales, ¿no? Y entonces el tiempo a veces no te da, pero uno trata de que la calidad de las cosas que uno haga sean lo mejor posible, aunque tengamos menos tiempo involucrado en ello. Claro, y ahí resaltas una palabra muy importante en todo tu trayecto, que es el sacrificio. Sí. Automáticamente quieres ya involucrarte, inmiscuirte en lo que tiene que ver el mundo político, sin lugar a dudas hay un sacrificio de por medio, inclusive hasta con tu propia imagen, Claro, con todo. tu privacidad, Con con todos tus demás roles. Con todo. Esa vocación política, ¿de dónde Con nace? todo. Háblanos de tu crianza y esa formación. Con todo, porque, bueno, yo vengo de una familia de políticos, yo soy hija de 2 humanistas, de 2 personas que son catedráticos universitarios, que estudiaron en los años 70 sus licenciaturas en ciencia política, que luego se graduaron de abogados, que son personas que han sido muy comprometidos con la lucha por las libertades democráticas. Entonces yo crecí en un ambiente no solamente democrático, sino plural, donde los temas diariamente eran abordados con una significancia desde el punto de vista de cómo podemos nosotros los ciudadanos aportar, robustecernos. A mí siempre me inculcaron en mi casa que el simple hecho de haber nacido en mi hogar era un privilegio en una sociedad de profundas desigualdades y que ese privilegio nosotros teníamos que de alguna manera u otra trasladarlo, a ponerlo a disposición con una formación privilegiada que teníamos, con unos padres que nos protegían, que nos hablaban de cómo cambiar el mundo, de cómo cambiar una sociedad para lograr mayor justicia social, que cada uno de nosotros podía desarrollar en las carreras que eligiéramos. Y yo me acerqué más de todos mis hermanos a la parte política porque siempre la vi, la entendí como el espacio para lograr las verdaderas transformaciones. Y siempre también acompañaba a mi padre, no solamente a los círculos intelectuales y culturales, sino también a la parte política. Y me crié y me eduqué con esa sensibilidad y con esa vocación. Y yo creo que con eso también se nace, y aunque se desarrolle, se nace. Esa vocación, esa sensibilidad a los procesos políticos, a la empatía que uno va desarrollando con el que menos tiene y no verlo como algo que solamente podemos utilizar para poder llevar una mano amiga, sino de qué manera creamos estructuras de poder dentro de la administración para que esas personas tengan la misma oportunidad que yo tengo. Y eso se logra a través de una labor política consciente, de hacer leyes que se apliquen, de fiscalizar leyes que el Estado tiene que aplicar, de elegir a mejores gobernantes, no solamente dentro del Poder Ejecutivo, sino dentro de los gobiernos locales, dentro de los procesos del Poder Legislativo, donde estamos desde hace 6 años. Entonces, eso bien me viene dado también, como dije, por esta formación de hogar, pero al mismo tiempo, porque entendí que a través de ese proceso político, de la política en sí misma, es que podemos generar esa transformación y la conquista de derechos que tenemos. La sociedad de ahora no es la sociedad de hace 50 años. Así es. Antes, las mujeres apenas hace 80 años fue que fuimos reconocidas por el Estado Dominicano como ciudadanas de primera categoría. Claro. Hace 82 años, 81 años, las mujeres no teníamos derecho a tener una cédula de identidad electoral. No teníamos derecho a trabajar, no teníamos derecho a estudiar en colegios mixtos, donde hubiesen varones y hembras. Y las mujeres que tenían mayor privilegio de estudio, teníamos entonces, estábamos simplemente segregadas a dar clases en los colegios de niñas. O sea que en 80 años, esa conquista de derechos de las mujeres, de poder ser no solamente senadoras, vicepresidentas, diputadas, ser VP de una empresa comercial importante, una empresa privada, estar a la vanguardia, estar en los medios de comunicación, y tomar un micrófono y fijar posiciones en libertad, poder divorciarse, poder hacerse cargo de sus hijos. Toda esa conquista de derechos se lograron gracias a ¿qué? A un grupo de personas que tuvieron la conciencia, la empatía, lucharon para que el Estado, a través de sus políticas, cambiara todo el esquema. O sea que la política es imprescindible para lograr esos cambios. Totalmente, la política es un arte y el arte de la transformación es tal cual tú nos recitas ahora mismo. Dentro del accionar político también sabemos que hay ciertas
estructuras que se rompen con el largo pasar del tiempo de nosotros representar. Y tú como digna representante de la mujer, como abordabas hace unos minutos, tienes una parte que es muy complicada, que es el tema de los tabúes, el tema de una sociedad, si se quiere, un poquito más a la antigua. Tocaste una fibra sensible hace un tiempo que la gente te criticó bastante, a veces tratando de apoyar las mujeres, otras veces que no, porque, bueno, se dividen, un grupo está de acuerdo, otro grupo no, que fue el tema de las tres causales. Ah, no, yo siempre lo he tocado y lo toco sin tapujos. O sea, ¿Qué te llevó es que a tú tienes que luchar apoyar por esa lo que tú parte? crees. Cuando uno está convencido de algo, cuando tú estudias, cuando tú haces una inmersión en temas, cuando tú sabes lo que estás hablando y crees en lo que estás hablando, no hay forma de tú claudicar en ¿No ello. tuviste miedo de O que sea, te bajaran números? yo ni luchar eso? por las tres causales es luchar también por una sociedad de transparencia. Estoy convencida que la transparencia en el ejercicio político se puede hacer. Y lucho y trato de hacer un trabajo honesto y digno dentro de la política nacional, sin robar, sin tomar sobornos, sin dejarme chantajear. Creo en eso, porque esa es mi convicción, como creo en las tres causales, como creo en otras cosas. Y las tres causales para mí no son más que una protección a los derechos reproductivos y sexuales de las niñas y de las mujeres dominicanas, donde el Estado, que es el garante de derechos, donde la Constitución del año 2010 vigente hasta la fecha, con una leve reforma en el 2015, nos dice que el Estado es un Estado de derechos. Ese Estado tiene que garantizar que toda mujer en situación de extrema necesidad pueda tener acceso a un sistema de salud que le dé una respuesta a esas causas que han generado un riesgo para su vida, no solamente desde el punto de vista físico, sino también psicológico y sexual y reproductivo. Entonces, claro, en un tema como de este, que en pleno siglo XXI debería ser algo totalmente manejable para muchas personas, siempre habrá otros sectores que instrumentalicen estos temas para tratar de radicalizar y desvirtuar lo que estamos hablando. Y por eso tú ves, por ejemplo, haters, que asesinos, que satánicos. No, señores, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de causas de extrema necesidad. Nadie, ninguna mujer, y nosotros las que somos madres lo sabemos, quiere pasar por un proceso de interrupción de un proceso de gestación, porque es traumático de por sí. Pero sobre todo cuando esos procesos vienen dados por una violación sexual, por un riesgo que corre la madre de morir, y teniendo más hijos y dejar en la orfandad más hijos, son situaciones dramáticas, donde la vida nos pone en algún momento y hay que tomar decisiones. Y en la toma de decisiones debemos contar con un Estado que pueda darnos asistencia, con un sistema de salud que garantice que nuestra vida no corra peligro. De eso estamos hablando con las tres causales y por eso yo lo hablo sin tapujos, ni mucho menos, porque no instrumentalizo estos temas, sino que lo hablo, trato de educar acerca de ellos y lo hablo de la convicción no solamente como senadora, como política, como madre y mujer, sino también como abogada, que creo que es totalmente válido. Claro. Otro tema también en debate en el que has comentado acerca de que garantizas lo que es el control de la ley de fideicomiso. Háblanos un poco de esa parte. Bueno, con la ley de fideicomisos pasó algo muy particular. Nosotros lo discutimos varios meses en el Senado de la República. Tuvimos que entender. Yo quiero que la gente sepa que los proyectos de leyes se aprueban y la gente dice, no, aprueban todo lo que llega del Ejecutivo. No es así. Y eso es parte del compromiso que tenemos de cambiar eso. El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley de fideicomisos que en su momento yo presidía la Comisión de Hacienda, nos reunió a los miembros de la Comisión de Hacienda, que somos 9 personas, y analizamos el proyecto. Tuvimos que hacer una inmersión en el tema de fideicomiso, porque yo, por ejemplo, que soy abogada, no soy especialista en todas las áreas. Claro. Y hay cosas en las que uno debe hacer una inversión y estudiarlas y tratar de validarlas con personas especialistas en la materia. Cuando hablamos de fideicomiso, estamos hablando de una estructura financiera del Estado, de la administración pública, que cambia a partir del 2011 con la entrada en vigor de la ley de fideicomiso privado. Entonces, la figura del fideicomiso para muchas personas que se dedican al derecho financiero es fácil de entender. Para otros no, y menos para los que no son abogados ni están en esos temas. Para un economista o regulador es súper digerible, para otros no. Es como si me vienen a hablar a mí de cosas de la NASA o de cómo no lo sabemos. Y si estamos apoderados de un tema tenemos que estudiarlo. Claro. En el estudio y la inversión que hicimos y pudimos modificar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo de manera significativa.
para establecer controles que no existían en esa iniciativa. Y nosotros establecimos controles, involucramos a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República, que son los órganos de control externo e interno creados por la Constitución Nacional para el tema de los fondos que se manejen desde el Estado. Involucramos el procedimiento de acceso a través de la ley de libre acceso a la información pública para que todos los datos de cualquier fideicomiso público estén a la mano de cualquier ciudadano. Involucramos a la Superintendencia de Bancos como órgano regulador del sector de los fideicomisos públicos, tal como es el del fideicomiso privado. O sea, establecimos controles que no estaban, y se aprobaron en el Senado de la República, que ha suscitado un debate, que hay preguntas, que hay cuestionamientos. Qué bueno y qué válido es eso, porque enriquece el sistema democrático y las fuerzas políticas logran entender de qué se está hablando. Ahora, este proyecto ya perimió. Ayer precisamente fue nuevamente sometido ante el Senado de la República, que se abocará a hacer una mayor apertura para los temas y cuestionantes que quedan en la palestra pública para toda la fuerza, porque esa es la democracia y eso es lo que hacemos desde el Congreso. Sí. Y eso es un trabajo que la gente no ve y que es bueno que sepa, claro, para que entienda cómo los procesos se van dando y cómo las leyes se van aprobando. Si pudieras decirnos, lamentablemente el tiempo es un poquito corto y si tuviéramos que abordar con una persona como tú de tanta madera, el día no nos alcanzaría. Queremos saber en una palabra, ¿qué nos puedes decir que se deba a todos esos resultados que has obtenido, tanto en la carrera de abogada, como comunicadora y como senadora por el Distrito Nacional? No, es que una palabra no bastaría. Yo creo que yo creo que persistencia es una de las palabras, humildad, yo creo que la humildad es una de las características que te ayudan siempre a entender que todo en la vida es un proceso, que nosotros los seres humanos estamos de paso, que los logros, si bien se deben a un apoyo, se deben también a un trabajo, a ese sacrificio, a un equipo que está detrás de ti, que te acompaña, gente que confía en ti, a que ha sido uno de alguna manera u otra bendecido en salud para ser también, para manejarnos con estoicidad, sin distracciones, y agradecer a Dios todos los días, a todas horas, que la oportunidad que nos ha dado de llegar a donde estamos. Porque por menos que uno crea, uno está logrando cambios. Yo creo que los cambios que nosotros logramos desde que llegamos al Congreso Nacional, visibilizando el trabajo de fiscalización de los congresistas, ahora haciendo una transformación dentro del Senado de la República y sin dejarnos distraer, claro, deja un legado importante a la sociedad dominicana de nuestro paso. Mañana nos iremos, las instituciones quedarán ahí. La persistencia, la humildad y el reconocimiento de ese acompañamiento con el que uno cuenta, yo creo que es fundamental para seguir adelante y para lograr cada cosa que tenemos. Bueno, excelente. Yo creo que sin lugar a dudas, nosotras las mujeres dominicanas, hombres también, nos sentimos muy bien con tu trabajo y representados por ti, por cada lucha, por cada sacrificio y con esa responsabilidad en que te destacas en cada una de tus áreas. Gracias. Agradecemos tu presencia en este espacio Resultados con Yanelyn Cipriani, revista Tele 15, Geraldino González y todo el equipo agradecido con tu presencia. Gracias. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales, en Instagram, Facebook, @Yanelyn Cipriani, en el canal de YouTube Resultados con Yanelyn Cipriani, para que puedan ver esta entrevista, compartirla y darle like. Recuerden, el próximo jueves un compromiso con nosotros. Bye bye.